reino, amo Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, tu templo, tu hogar, el pueblo que guiando estás con mano paternal. Por ella es mi oración, mis lágrimas de amor, solicitud, cuidado, afán, por ella son, Señor. Un gozo sin igual, me causa en ella estar, y andando aquí su comunión, anhelo disfrutar. Un gozo sin igual, me causa en ella estar, y andando aquí su comunión, anhelo disfrutar. Tu iglesia durará, oh Dios, cual tu verdad, y victoriosa llegará hasta la eternidad. Un gozo sin igual, me causa en ella estar, y andando aquí su comunión, anhelo disfrutar. Un gozo sin igual, me causa en ella estar, y andando aquí su comunión, anhelo disfrutar. Y andando aquí su comunión, anhelo disfrutar. Anhelo disfrutar. Sí, anhelo disfrutar. Tu reino, amo Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Well, it's going to be okay. Bien, ya todo está bien. I've been wondering how I was going to get up on that stage. Yo me estaba preguntando cómo iba a subir aquí a la plataforma. It's been 12 years since I was down here before, Hace ya 12 años desde que yo vine aquí. and I've met a few aquí a folks that I remember from 12 years ago. Y he visto a algunas personas que conozco de aquel tiempo, desde hace 12 años. And I suppose there are others that I don't remember, but I remember we had a good time. Y supongo que hay otras personas aquí que conocí en aquel entonces, pero no le reconozco ahora. Pero lo que sí me acuerdo es, tuvimos un tiempo espléndido. And I trust we'll have a good time tonight. Y confío que tendremos un buen tiempo ahora. Now, I've been asked to speak on the nature of the church. Se me ha pedido compartir sobre la iglesia, su naturaleza. I pondered how I should approach that. Yo me pregunté cómo debo acercarme a ese tema. So I decided to approach it with a little history. Así que decidí acercarme a esto con un poco de historia. So we are talking about the nature of the church, and so we have the question, what is the church? Estamos hablando de la naturaleza de la iglesia, entonces viene la pregunta, ¿qué es la iglesia? Why is there a church?
¿Por qué existe una iglesia? Okay, to know the answers to some of these things, we need to go all the way back to the beginning. Y para conocer la respuesta a algunas de esas preguntas, tenemos que ir hasta el mero principio. And that's what we're going to do. But let's pray first. Esto lo vamos a hacer, pero primero oremos. Father, we come to you tonight, Padre Celestial, a ti venimos. and we have no right to come to your throne. No tenemos ningún derecho de venir a tu trono. There's absolutely nothing in us that justifies. No hay nada en nosotros que justifica esto. So, Father, we come tonight Así in the que- name of your Son, the Lord Jesus. Así que, Padre, venimos a ti en el nombre de tu Hijo, And we know, Jesucristo. Father, that through him we have access into your presence. Sabemos que a través de Él tenemos acceso Lord, a even tu as we presencia. sang tonight that you have, by your love and your grace, you've made propitiation for our sin. Así como cantamos esta noche que por tu amor y tu gracia has hecho propiciación por nuestros pecados. So, Lord, we feel right about coming into your presence tonight. Señor, entonces estamos con razón a entrar en tu presencia. Well, Lord, we're here without any ability, Y Señor, estamos aquí sin habilidad. and there's nothing in us that could bless these people. No hay nada en nosotros que podría bendecir a esas personas. Father, if you will speak to us, we'll be blessed. Padre, si tú nos hables, seremos bendecidos. So, Father, I would ask you to take our lips, mine and Steve's, Padre, yo te pido que tomes nuestros labios, los míos y los de Esteban. and Lord, put your word in our mouths, Ponga tus palabras en nuestras bocas. and Lord, be glorified in what you Y say. Señor, glorifícate en lo que dice tu palabra. We ask it in Jesus' name. Lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Let me get rid of this. This is my partner. Dice, voy a poner esto a un lado, pero este viene siendo mi socio. We have a mutual understanding. Tenemos un acuerdo mutuo. It can't stand up without me. No puede pararse sin que yo lo tengo agarrado. And vice versa. Y viceversa. So tonight, we're going to look at 3 verses of Scripture. Esa noche vamos a ver 3 versículos de la Escritura. At least we're going to read 3 verses of Scripture just as kind of an introduction to what I'm going to say. Por lo menos vamos a leer 3 citas de la Escritura para dar como una introducción a lo que voy a compartir. I want you to keep these 3 verses in mind. Y quiero que guarden estos 3 versículos en mente. The first one is Philippians 2:13. Primero, Filipenses capítulo 2 y el versículo 13. And it says, "It is God that worketh in you both to will and to do of his good pleasure." Y dice, es Dios que obra en nosotros tanto el querer como hacer de su perfecta voluntad o por su perfecta voluntad. Okay, now note that. Nótenlo. It's God that Recuérdense. works in you both to will and to do of his good pleasure. Es Dios que obre en vosotros tanto el querer como el hacer de su perfecta voluntad. And the next verse is John 14:12. Y el siguiente versículo es Juan 14, 12. And just the first half of it, it says, Nada más la primera parte quiero notar. "He that believeth in me, the works that I do shall he do also." De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Okay, now so we know from that verse that what he does, we will do also. De ese versículo sabemos que lo que él hace, nosotros haremos también. Now it doesn't say what I have done, you shall do also. Lo que no dice lo que yo hice, ustedes también harán. And it doesn't say what I did, you shall do also. No dice lo que yo ya
hice, ustedes también lo harán. It says, what I do, you shall do also. Dice, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Okay, keep that in mind. Tengan esto en mente. And then the next one is Romans 12:2. Y después vamos a ver Romanos capítulo 12 y el versículo 2. And it says, be not conformed to this world, Dice, no os conforméis a este siglo, but be ye transformed by the renewal of your mind, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, that ye may prove or demonstrate my good and acceptable and perfect will of God. para que comprobéis o demostréis cuál sea la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, La now buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. those three verses, keep in mind, we're going to ask you to do that several times on the way through this. Bien, hay que tener estos tres versículos en mente. Vamos a regresar a estos versículos y pensar en esos versículos a través de todo lo que vamos a estar viendo. Okay, to know the answer to what is the church and why is there a church, we need to go back to the beginning. Entonces, para contestar la pregunta ¿qué es la iglesia y por qué hay una iglesia? Hay que regresar al principio. In Spanish, you have actually a Greek word for the name of church. En el español, ustedes utilizan una palabra que viene casi directo del griego, iglesia. So does anybody know what that means? ¿Alguien tiene idea qué significa esa palabra? Anybody? Assembly. Assembly, okay. Muy bien, correcto. That's the way it's used, but it así se literally usa. means Pero lo que en su exactitud, lo que significa, ek, which is from, out from, ek, salir de, and klesia, which is called. eclesia, que es ser llamado. So the very word as we use it Así que means esa palabra, como nosotros lo usamos, significa that we are called out of something. que nos ha llamado fuera de algo. So every time we use that word, we're declaring ourselves to be called out of something. Así que cada vez que usamos esa palabra, estamos declarando que hemos sido llamados de algo. So we go back to the beginning, way back to Genesis chapter 1. Muy bien, entonces regresamos hasta Génesis capítulo 1. And in the first chapter of Genesis, we have the 6 days of creation. Y en el primer capítulo de Génesis tenemos los 6 días de la creación. And God created the heaven and the earth. Y Dios hizo los cielos y la tierra. He said, let there be light. Dijo, sea la luz. He separated the water from the land. Y separó el agua de la tierra. And the very last thing he did in his creation was he created man. Y lo último que hizo en su creación fue creó el hombre. Okay, so now, Ok, bien. the man that he created, Ese hombre que él creó, we can assume this, but the man that he created was the man that he meant man to be. ese hombre que él creó, podemos llegar a la conclusión que ese hombre que él creó es el hombre que él quería que el hombre fuese. So Adam was the man that God meant man to be. He was pristine, he was without sin. Así que Adán fue el hombre a quien Dios quería que el hombre fuese. Era pristina, limpia, sin pecado. And what God created, Y lo que Dios creó, do you think that God began to create a fallen world? ¿y ustedes creen que Dios comenzó creando un mundo caído? No, what God created was the kingdom of God. Lo que Dios creó era el reino de Dios. And then he made man to populate the kingdom of God. Y entonces hizo el hombre para llenar ese reino de Dios. And sometimes as Christians, we totally disconnect what went on in Genesis 1
with what goes on in Revelation chapter 22. Y algunas veces como cristianos desconectamos por completo lo que pasó en Génesis capítulo 1 con lo que acontece en Apocalipsis capítulo 22. But Genesis 1 was the beginning of what happened in Revelation 22. Pero Génesis capítulo 1 es el principio de lo que aconteció allá en Apocalipsis 22. So maybe when we're looking at what God expects for the church in the future, Así que quizás cuando estamos viendo qué es lo que Dios quiere para la iglesia en el futuro, we should look at what God established in the beginning. debemos de ver lo que Dios estableció en el principio. So we have this person, this pristine man. Así que tenemos este hombre, ese hombre limpio, perfecto. He is exactly what God created man to be. Él es exactamente lo que Dios hizo que el hombre fuese, And lo if que it- Dios quiso que el hombre fuese. And if Adam was the human being that God meant man to be, Y si Adán es el ser humano que Dios quería que el hombre fuese, and Jesus came as the perfect man, y Jesús vino como el hombre perfecto, then we recognize that there would be a great similarity between Adam as he was before the fall and Jesus when he came into the world. reconocemos que habría una similaridad notable entre Adán antes de la caída y el Señor Jesucristo cuando entró en el mundo. So what does it say about man when he was created? Así que, ¿qué nos dice del hombre cuando Dios le hizo? In Genesis 1:26 it says he was like God. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que era semejante a Dios. In fact, it says he was the image of God. De hecho, dice que era imagen de Dios. Would you think for a minute about what an image is? Piensen por un momento, ¿qué es una imagen? When you look in the mirror, Cuando usted se fija en un espejo, what do you see? ¿qué es lo que ve? Did they say myself? Dijeron a mí mismo. A reflection. Right. Usually people say, I see myself. La mayoría dicen, pues, But you don't. me You see, veo an, a mí mismo. you see an image of yourself. Pero en realidad no te ves a ti mismo, te ves una imagen de ti mismo. Now, if you stood in front of the mirror and you stooped down, what would your image do? Y si usted se para delante de un espejo y usted se agacha, ¿qué hace la imagen? Stoop down. También se agacha. And you stand up, what does your image do? Y cuando usted se para, ¿qué hace su imagen? Se para. So in that image, everything that's in you appears in that image. Así que con esa imagen, todo lo que está en ti aparece en esa imagen. And nothing that's not in you appears in the image. Y nada que no está en ti aparece en esa imagen. Okay? Bien, So if I were situated so that I could only see the image, así que si yo estuviera situado de tal forma que solo podría ver la imagen, by watching the image, I would know what you were doing. viendo la imagen podría saber qué estás haciendo tú. Is that true? ¿Sí es cierto? Right. No, the scriptures teach us. Ahora, las escrituras nos enseñan. Jesus said, as I pointed out a few moments ago, that Jesús dijo, como vimos hace unos he that momentos, believeth in me, the things that I do, shall he do also. el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará. It's God that works in you both to will and to do of his good pleasure. Es Dios que obra en vosotros tanto el querer como hacer de su su perfecta voluntad. If your image in the mirror suddenly initiated an action that you didn't do, what would you think? Si tu imagen en el espejo repentinamente iniciara un movimiento que tú no habías hecho, ¿qué pensarías?
you would run, right? A correr. You would say there's something wrong with that. Algo está radicalmente mal. So we recognize that if Adam was created to be the image of God, Así que reconocemos que si Adán fue hecho para ser imagen de Dios, by looking at Adam, we could know what God was doing. entonces mirando a Adán podríamos entender lo que Dios está haciendo. When Jesus came, who was the express image of the Father, Y cuando el Señor Jesucristo vino, que era la imagen misma del Padre, by watching him, we know exactly what God is like. al fijarnos en Él sabemos exactamente cómo es Dios Padre. When we see what Jesus is doing, Cuando vemos lo que Jesús está haciendo, that's what God is doing. este es lo que Dios está haciendo. Okay, now, we don't call Adam the church because there was nothing to be called out of at that time. No le llamamos a Adán la iglesia porque antes de la caída no había algo de que llamarle fuera. But what Adam was, Pero lo que Adán era and what Christ was, y lo que Cristo Jesús era is what the church is. es lo que la iglesia es. So we're talking about the nature of the church. Estamos hablando de la naturaleza de la iglesia. In the church doesn't initiate action. It's God who works in you both to will and to do of his good pleasure. En la iglesia, no es la iglesia que inicia la acción, es Dios que obra en vosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. So I want you to call to mind those Quiero three que se verses. acuerden de esos 3 versículos. Okay, now you have never seen real humanity. Ahora bien, ustedes nunca han visto verdadera humanidad. So at the very best of what you've seen corrupted humanity. Lo mejor que ha visto jamás es una humanidad corrompida. So when God created Adam, Así que cuando Dios creó a Adán, it says that he put him in charge of the works of his hand. dice que le encargó, puso en sus manos las obras de sus manos. So the man God created was to be over his works. Así que el hombre que Dios creó debe de estar sobre las obras de Dios. Now there's an interesting passage in Hebrews chapter 2 Hay un versículo interesante en Hebreos capítulo 2. It's from verse 5 through 8. Capítulo 2, los versículos 5 al 8. And I'm going to ask Steve to read it to you. Voy a pedirle a Esteban que se lo lea. Hebreos 2, los versículos 5 al 8. ¿Listos? Okay. Porque no sujetó a los ángeles al mundo, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Have you ever noticed that when you've read through Hebrews that he said that God has not put the world to come in the hands of angels? ¿Se han fijado al leer el libro de Hebreos que él declara aquí que Dios no ha sujetado el mundo venidero a los ángeles? In the kingdom of God that he created to begin with, he placed man over the works of his hand.
en el reino de Dios que Dios hizo al principio, le puso al hombre sobre, el hombre en el reino de Dios, sobre las obras de su And in mano. Hebrews 2, he says, in the world to come, he has placed man over the works of his hand. Y Hebreos capítulo 2 dice que en el mundo venidero ha puesto el hombre sobre las obras de sus manos. That's why in the Revelation we learn that we're going to rule and reign with him. Por eso, en la revelación, el Apocalipsis, aprendimos que vamos a reinar junto con él. When Adam was placed in the world, Cuando Adán fue puesto aquí en el mundo. well, actually, Adam wasn't placed in the world because the world wasn't founded yet. Quizás esto no es exactamente correcto porque la verdad es que Adán no fue puesto en el mundo porque el mundo aún no existía. So when Adam was placed in the earth, Así que cuando Adán fue puesto en la tierra, then he knew nothing but God. él no conoció otra cosa que Dios. It was a total God orientation. Era una orientación 100% hacia Dios. He was in God's creation. Él estaba dentro de la creación de Dios. He was part of God's creation. Era parte de la creación de Dios. He was in charge of the works of God's hands. Él era el encargado de las obras de las manos de Dios. He had God's assignment. Tenía la asignación, el trabajo que le había asignado Dios. Oversight of the creation. Reinar sobre la creación. He knew God's will. Sabía la voluntad de Dios. There was no other will present. No había otra voluntad presente. He had God's agenda. Tenía la agenda divina. There was no other known agenda to him. No había otro plan a él. So, there it was. And Adam, being made like God, he had a free will. Y Adán, como fue hecho a imagen de Dios, tenía una libre voluntad. Well, that was the weak link. Bueno, ese fue el vínculo débil. But Jesus also had a free will. Pero el Señor Jesucristo también tenía When Jesus una came- libre voluntad. Jesus came into the world in John 6:38. He said, I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo en Juan 6:38, cuando yo vine al mundo, vine no para hacer mi propia voluntad, He sino went- la voluntad went de into aquel the que me envió. Garden of Eden on the way to the cross. Or the Garden of Gethsemane, excuse me. Pasó por el jardín de Getsemaní en camino a la cruz. And there it says he struggled. Y allí dice que luchó. His human will was offended by the cross. Su voluntad humana se ofendía de lo horrible de la cruz. Jesus as a man wasn't saying, oh, I want to go to the cross. Jesús como hombre en su humanidad decía, oh, yo quiero ir a la cruz. Jesus' will was, as a man, Father, if this cup can pass from me, take it from me. La voluntad de Jesús era, Padre, si es posible que esa copa pase de mí, But, pero no mi voluntad, sino but la tuya. immediately he said, nevertheless, not my will, but thine be done. Se fijan cómo dijo de inmediato, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Jesus, like Adam, had a free will. Jesús, como Adán, tenía una voluntad libre. And saints, here's where our victory is. Y santos, aquí tenemos nuestra victoria. Adam, as a man, chose his own will. Adán, como hombre, llegó a escoger su propia voluntad. That's what it says in Romans 5. It says, by the disobedience of one man, many were made sinners. Así dice en Romanos capítulo 5, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. And it says, by the obedience of one man, many were made righteous. Y dice también, por la obediencia de uno, muchos fueron hechos justos.
There can be no obedience in the absence of the option to disobey. No puede existir desobediencia sino no hay, sino sin, no puede haber desobediencia si no hay la posibilidad de desobedecer. Is that true? ¿Sí es cierto? So what we're seeing is that he who is called our head Así que lo que estamos viendo, que aquel que es nuestra cabeza was obedient unto death, even the death of the cross. aquel que es nuestra cabeza fue obediente hasta muerte de la cruz. Now we have to recognize that if we are born of something, then we're born into something. Y debemos de reconocer que si nacimos de algo, nacimos en algo. See, Adam and Eve were not called out of anything. This is prior to the fall. Adán y Eva, previo a la caída, no fueron llamados fuera de nada, But they were the body through which the will of God was executed. pero eran el cuerpo por lo cual la voluntad de Dios se veía en acción. Would you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? Now, these are important things because what we're seeing in man before the fall was what God created man to be. Esas son cosas importantes porque lo que estamos viendo en Adán previo a la caída es lo que Dios creó para que el hombre fuese. And what many people don't realize is how totally the fall wrecked humanity. Y lo que muchos no reconocen es cuán totalmente la caída destruyó la humanidad. When Adam disobeyed God, Cuando Adán desobedeció a Dios, immediately he was no longer the image of God. inmediatamente ya no era la imagen perfecta de Dios. We sometimes think that everybody who is a human being is in the image of God. Algunas veces pensamos que todo ser humano es imagen de Dios. That's not true. No es cierto. When we come to John 8:44, for example, Cuando llegamos a Juan capítulo 8 versículo 44, por ejemplo, Jesus says to those religious adversaries that you are of your father the devil. Jesús dice a estos adversarios religiosos, ustedes son de vuestro padre o vosotros sois de vuestro padre el diablo. After the fall, after the fall, Adam's whole image was changed. Después de la caída, la imagen completa de Adán se cambió. And then the scripture says in Genesis chapter 5 that Y entonces la escritura dice en Génesis capítulo 5 that Adam had a son in his own image. que Adán tuvo un hijo en su propia imagen. So men were not born in the image of God, they were born in the image of fallen Adam. Así que desde entonces los hombres ya no nacieron en imagen de Dios, nacieron en imagen del hombre caído. And they did the deeds of their father. Y hacían la voluntad de su padre, las obras de su padre. How serious was the fall? ¿Qué tan serio era la caída? Well, if you move one chapter farther on after the 5th chapter of Genesis, it says that every imagination of the thoughts of man's heart was only evil continually. Solamente un capítulo después del capítulo 5, donde dice que Adán comenzó a tener hijos a su propia imagen, dice en el capítulo 6 que todo pensamiento de la mente del hombre era continuo solamente de mal. Look how many what's the word I'm looking for? Maximum condition. What is that?
90 years is catching up to me. ¿Qué es esa palabra? Ay, los 90 años me están alcanzando. So I'm looking for the word Estoy for pescando una palabra, a ver dónde está. what is most. Most. What kind of a word is most? ¿Qué es esa palabra? Most. ¿Qué es la palabra? We don't have a word for most. ¿Qué es la palabra máximo? ¿Qué es la palabra máximo? Okay. Muchas gracias. Okay. The word. ¿Cómo se le llama a ese tipo de palabra? I got it. Superlative. Superlativo. Okay. That's what I was looking for. Look how many. Esta es la palabra que estamos buscando, un superlativo. Look how many superlatives there are in that scripture I just quoted to you. Fíjense en ese versículo, en el capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Cuántos superlativos hay? It says, every imagination of the thoughts of his heart. Dice que todo pensamiento. That means there was none left out. Every imagination of the thoughts of his heart. Dice que no hay ningún pensamiento, ninguna imaginación del corazón que está dejado fuera. Todo designio de los pensamientos del corazón Was only, era de continuo. never any other kind, only No había otro tipo, solamente de continuo, evil, solamente el mal, continually, all the time. constantemente. Okay, now I don't think that was man's evaluation of himself. I don't think that man thought he was only evil all the time. Yo creo que esto no es la evaluación de los hombres de ese tiempo que ellos se hubieran dado a sí mismos. Yo creo que ellos no hubieran pensado, somos de continuo solamente mal todo el tiempo. Because the scripture says, as it was in the days of Noah, so shall it be in our day. Porque la escritura dice, así como fue en los días de Noé, así será en nuestro tiempo. And I don't think that most sinners think that every imagination of the thoughts of their heart are only evil all the time. Y yo no creo que todo pecador piensa que toda imaginación o designio de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. No, we think we're doing okay. No, pensamos, pues, yo estoy bien. We're fine. We even go to church once in a while. Yo estoy bien, de hecho, hasta voy a la iglesia de vez en cuando. But God's evaluation is that Pero la evaluación de Dios es every imagination toda imaginación, todo designio de su pensamiento is only evil es de continuo solamente el mal, all the time. sin parar. Okay, that's God's evaluation of the world's population. Esta es la evaluación divina de la población del mundo. Why? ¿Por qué? Because when Adam ate of the tree of the knowledge of good and evil, Porque cuando Adán comió del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, he disobeyed God. desobedeció a Dios. And from that time on, every evil thing that was not the will of God was sin. Y desde entonces toda cosa mala que no era la voluntad de Dios era pecado. And not only that, Y no solo eso, every good thing that was not the will of God was sin. y también cada buena cosa que no era la voluntad de Dios era pecado. That's like the image initiating the action. Esta es como la imagen iniciando la acción. It's contrary to Es- the nature of what God created. Es contrario a la naturaleza de lo que Dios creó. So we have these problems that man is totally, absolutely corrupt. Así que tenemos ese problema que el hombre es totalmente, absolutamente corrompido. Okay. Bien. So now we came along. Our generation came along. Entonces llegó nuestra generación. Whether we recognize it or not, that is the environment in which we live.
Si lo reconocemos o no, este es el ambiente en que vivimos. And that is the world that Jesus came into. Y este es el mundo en que entró el Señor Jesucristo. And when Jesus came into that world, he came into the world as the man that God created man to be. Y cuando Cristo Jesús entró en ese mundo, Él entró en el mundo como el hombre que Dios quiso que el hombre fuese. Which made him totally contrary to the population of the world. Lo que causó que Él fuese totalmente contrario a la población del mundo. The world had a new God. El mundo tenía un nuevo Dios. Satan, the God of this world. Satanás, el Dios de este mundo. And men did the will of him. Y la gente hacía la voluntad de Él. What is his will? ¿Y qué es la voluntad de Él? Anything that's not the will of God. Cualquier cosa que no es la voluntad de Dios. That's an easy mark to hit. Es un blanco muy fácil de alcanzar. So, everybody Así que todos that you see, que usted ve alrededor, even the best humans you know, incluso los mejores seres humanos que tú conoces, are not humanity as God means it. no son humanidad como Dios quiso que la humanidad fuese. And when Jesus came, Cuando el Señor Jesucristo vino, he didn't come into the world to die as God. Él no vino al mundo para morir como Dios. He came into the world to die as man. Él vino al mundo para morir como hombre. He's called the last Adam. Él es llamado el postrer Adán. He is the Adam that terminated Adam's race. Él es el Adán terminal, el que terminó con la raza He was de Adán. the just man or the righteous man who came to die for the unjust man. Él es el hombre justo que vino a morir por los injustos. And when he died, Y cuando él murió, he says, if one died for all, then all were dead. si uno murió por todos, luego todos son muertos. God dealt with sin by putting it to death. Dios trató con el pecado, dando al pecado la muerte. And Jesus was the only righteous man in the world. Y Cristo Jesús era el único hombre justo en el mundo. And he gave his life for the unrighteous. Y él dio su vida por los injustos. Now think about this. Pero piénsenlo. Sometimes people join the church Algunas veces la gente se unen a la iglesia. In other words, they say, you know, we're pretty bad. O sea, en otras palabras dicen, sabes, como que no, como que somos un tanto malos. We better start going to church. Debemos de ir a la iglesia. Where is the register so that I can sign up? ¿Dónde está la lista para que puedo poner mi nombre? So they join something that they call the church. Así que se unen a algo que ellos llaman la iglesia. And then they are forced to try to behave differently. Y entonces les obliga a portarse de una forma distinta. So as sons of Adam, they begin to try to act like sons of God. Así que como hijos de Adán, comienzan a intentar portarse como si fuesen hijos de Dios. So that's an act. Esta es una actuación. That's nomás. different than it is God that works in you both to will and to do of his good pleasure. Este es muy distinto al versículo que leemos. Es Dios que obra en vosotros tanto el querer como el hacer de su perfecta That's different voluntad. than being born again. Este es distinto de nacer de nuevo. Now, I trust that most of us here, and hopefully all of us here, know what it means to be born again. Yo confío que la mayoría de nosotros, espero que todos nosotros sabemos lo que es ser nacido de nuevo. You know, we were talking about the beginning when Adam fell. Estábamos hablando del principio cuando Adán cayó. He went out the same door that you have to come in. Él salió por la misma puerta que usted tiene que entrar. When Adam was tempted by Satan,
Cuando Adán fue tentado por Satanás, he had the word of God on this side, tenía la palabra de Dios a ese lado. saying, the day you eat thereof, you'll surely die. El día que comieres de ese árbol morirás. And he had the voice of Satan on this side saying, Y tenía la voz de Satanás a ese lado que le decía, the day you eat thereof, you'll be just like God. el día que comieres de ese árbol serás como Dios. And until this point, Adam had been walking in the word and the will of God. Hasta ese momento Adán había estado caminando en la palabra y voluntad de Dios. But we mentioned a moment ago that because God created him in the likeness of God, he had a free will. Pero como mencionamos hace un momento, como Dios le hizo a su imagen, tenía una libre voluntad. And I said a moment ago that that was the weak spot. Y yo dije hace un momento que ese fue el vínculo débil. But Adam did two things. Adán hizo dos cosas. He repented Él se arrepintió and he believed. y él creyó. And he went out of the kingdom of God. Y así salió del reino de Dios. He had trusted God's word, and now he came to the place where he repented from God's word. Había confiado en la palabra de Dios, pero llegó al punto cuando se arrepintió de confiar en la palabra de Dios. Do you know what repent means? ¿Saben lo que significa arrepentir? It means change your mind, Cambiar de opinión, turn around. dar vuelta. And that's exactly what Adam did. He Y turned esto es around exactamente lo que hizo Adán. and he put his faith in Satan's lie. Puso su confianza en la mentira de Satanás. And he became the sinner and the father of sinners. Y él llegó a ser un pecador y el padre de los pecadores. Now, when Jesus came into the world, the message was repent. Así que cuando el Señor Jesucristo entró al mundo, el mensaje era arrepentíos, It means change your mind. cambien de opinión, Change your mind about doing your own will. cambien de la idea de hacer su propia voluntad. Change your mind about doing good instead of the will of God. Cambien de opinión de esa idea de hacer lo bueno en vez de hacer la voluntad de Dios. Change your mind about who Jesus is. Cambien de opinión acerca de quién es Jesucristo. Repent Arrepiéntense and believe. y creen. Put your trust in the word of the ever-living God Ponga su confianza en la palabra del Dios eterno and his eternal promises. y sus promesas eternas. And the Bible says that we'll be born again. Y la Biblia dice que al hacer esto naceremos de nuevo, seremos nacidos de nuevo. The Bible says we'll be a new creature. La Biblia dice que seremos una nueva criatura, We'll be a new creation. seremos una nueva creación, We'll have a new heart. tendremos un nuevo corazón, We will love the will of God. amaremos la voluntad de Dios. So when you came out of the world Así que cuando usted salió by del mundo repentance and faith, por medio del arrepentimiento y fe, you came into the kingdom of God, which never went away because Adam fell. entonces usted entró al reino de Dios que nunca desapareció simplemente por la caída de Adán. The kingdom of heaven, the kingdom of God, when it was created forever. El reino de Dios, el reino de los cielos, cuando fue creado para siempre. And when you are born again into the family of God. Y cuando usted nace de nuevo, usted nace a la familia. You de receive Dios. a new nature. Recibe una nueva naturaleza. And it's the nature of the Lord Jesus. Es la naturaleza del Señor Jesucristo. The Bible says it's the divine nature. La Biblia lo llama la naturaleza divina. It's inconsistent Es incorrecto, that somebody should call themselves a believer es incongruente que alguien se llama a sí mismo creyente
and desire a will that is contrary to the will of God. y desear al mismo tiempo una voluntad que es contrario a la voluntad de Dios. And we're going to talk more about this later, but Hablaremos más de esto después. I'm not implying that there's never temptation and there's never failure. I'm talking about the estoy- desire of the heart. No estoy insinuando que nunca hay tentación y que nunca hay fracaso. Estoy hablando del deseo del corazón. Listen to this. Escuchen bien. Delight thyself in the Lord, and he will give thee the desires of thine heart. Deleítete en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. That doesn't mean delight yourself in the Lord and he'll give you a new car. Esto no significa deleítete en el Señor y te dará ese nuevo carro. It's delight yourself in the Lord, and the desires of your heart will be from him. He'll put you on his track. Deleítete en el Señor y entonces los deseos de tu corazón serán los deseos de Él. Él te pondrá en la pista correcta. When you came into Christ, you came into the church. Cuando usted entró en Cristo Jesús, usted entró en la iglesia. And I want you to read a verse. I want you to all open your Bible and read Ephesians chapter 1, verse 23. Quiero que todos ustedes abren sus Biblias ahorita mismo y abren sus Biblias a Efesios capítulo 1 Okay, chapter 1, verse 23. y vamos a leer Efesios capítulo 1. Abren toda su Biblia, por favor. Maybe you read 22 and 23 just for context. Capítulo 1, los versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Did you notice what it said? ¿Sí se fijaron lo que dice? Most Christians would say, I agree, the church is the body of Christ. La mayoría de los cristianos dirían, estoy de acuerdo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. But is that what that verse says? Pero esto es lo que dice ese versículo. Doesn't it say something else? ¿No dice algo aún más que esto? Doesn't it say the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all? ¿No dice aquí la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? When we come into Christ, Al entrar en Cristo, Christ comes into us. Cristo entra en nosotros. We become partakers of the divine nature. Llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. Having escaped the corruption that's in the world through lust. Habiendo escapado la corrupción que está en el mundo debido a los deseos pecaminosos. Think about who you are. Think about who you are in Piensen Christ. por un momento en quién eres en Cristo. Think about those 3 verses I gave you to begin with. Piensen en esos 3 versículos que les di al comenzar. It's God that worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Es Dios que obra en ti tanto el querer como el hacer de He su that perfecta believeth on voluntad. me, the works that I do shall he do also. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Romans, don't be conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind. Romanos, no sean conformados al mundo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. Why? ¿Por qué? In order that you may demonstrate the good and acceptable and perfect will of God. ¿Por qué? Para que tú puedes demostrar lo que es la voluntad de Dios, buena y perfecta. You sang it tonight. Ya lo cantamos esa noche. We are the kingdom of God. Somos el reino de Dios. We are what God created before the fall. Nosotros somos lo que Dios creó
previo a la caída. We have nothing to do with what sin created after the fall. Nada tenemos que ver con lo que el pecado creó después de la caída. When we were born again, we became new creatures. Cuando nacimos de nuevo, llegamos a ser nuevas criaturas. Our citizenship is in heaven. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Now we recognize that we have a whole new goal. Ahora reconocemos que tenemos una nueva, enteramente distinta meta. We have a new perception of what life is all about. Tenemos una nueva percepción de qué se trata la vida. We recognize that we are the body of Christ. Reconocemos que nosotros somos The el cuerpo de Cristo. The humanity in which God wants to execute His will in the world. La humanidad en que Dios quiere ejecutar su voluntad en la tierra. Does that make sense to you? ¿Sí tiene sentido esto? So let's be done with any idea of keeping the rules. Así que vamos a morir a esto de que vamos a guardar las reglas, Going to church, yendo a la iglesia, doing our best. esforzándonos lo mejor que podemos. No, there's nothing wrong with all those things, but they're not a substitute for walking in the Spirit. No hay nada malo de estas cosas, pero no son sustituto de andar en el Espíritu. And there's no substitute for being born again. Como no hay sustituto de nacer de nuevo. So the world is what the saved were called out of. Así que el mundo es de que nosotros los salvos hemos sido llamados de. Okay, I have several other scriptures I would like to cover, but I don't think I will for time's sake, but I do want to cover this. Tengo aquí varios otros versículos que quisiera ver, pero por el tiempo yo creo que me voy a parar ahorita, pero sí quiero decir esto. In Galatians 1:4, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, it tells us that we are delivered from this present evil world. Dice que nosotros hemos sido librados de este presente siglo malo. In John 17:11 it says, en Juan capítulo 17, versículo 11, we are in the world, but we're not of the world. Dice que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. That means our nature has been changed. Esto significa que nuestra naturaleza ha sido cambiada. Our character has been changed. Nuestro carácter ha sido cambiado. But our geography has not. Pero nuestra geografía no se ha cambiado. So we're in the same old world, but we're totally different people. Así que estamos en aquel mismo mundo, pero somos personas totalmente distintas. So when Jesus was saying that in John 17, he was the head, and he said, I'm going to leave the world, but I'm going to leave these in the world. Y cuando el Señor Jesucristo dijo esto en el capítulo 17 de Juan, Él dijo, yo voy a salir del mundo, pero voy a dejar a estos en el mundo. And then when John wrote about that, he said, as he is, so are we in this world. Y Juan, hablando después de esto, dijo, como Él es, así nosotros somos en este mundo. So when we think of the church, we don't think of an organization, we don't think of a society. Así que cuando pensamos en la iglesia, no pensamos en una organización, en una sociedad. We think literally of a biological body. Pensamos literalmente de un cuerpo biológico. When Jesus ascended, he was the body of Christ. His was the body of Christ. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, el cuerpo suyo era el cuerpo de Cristo. But when he ascended into heaven as the head of the body of Christ. Pero al ascender, Él llegó a ser la cabeza del cuerpo de And the Cristo. body of Christ he left in the world. You're Y part el of it. cuerpo de Cristo, Él dejó aquí en el mundo. And the body of Christ is of the same nature as its head. Y
el cuerpo de Cristo es de la misma naturaleza de su cabeza. So we're members. We're all functioning members of the body, and I'm sure there'll be Así teaching que- on that. Así que todos somos miembros funcionantes del cuerpo de Cristo, y estoy seguro que se va a enseñar más acerca de esto. So let's pray. Oremos. Our Father, we're so thankful for your word that instructs us. Padre nuestro, estamos tan agradecidos por tu palabra que nos instruye. But Lord, we miss a lot of things as we go through your word. Pero, Señor, brincamos muchas cosas al leer tu palabra. And you teach us just precept upon precept, Y tú line upon nos line. enseñas línea sobre línea, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Here a little, there a little. Poquito aquí, poquito acá. But Father, I ask you tonight to give us a real perception of what the body of Christ really is. Pero Padre, yo te ruego esta noche que nos des una perspectiva real de lo que en realidad es el cuerpo de Cristo. That we have become members of the incorruptible body of Christ. Que hemos llegado a ser miembros del cuerpo incorruptible de Cristo. Write it in our hearts. Write it in our hearts. Padre, escribe esto en nuestros corazones. We ask it in Jesus' name. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.